Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy nos visita el doctor Roger Ferrer Ventosa, que ha hecho una magnífica tesis doctoral acerca del pensamiento mágico como fundamento de la teoría del arte, que ha hecho una novela fantástica que se llama Cabalgador de Sueños, La Cabalgadora de Sueños, disculpa, y que ha hecho un libro que es el que nos ha llevado a contratar con él, que se llama Mágica Belleza, un libro que es mágico, profundo, bello. Benvingut, Roger. Hola, benvingut. Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. El catalán tiene mucho de mágico también. Sí, bueno, todas las lenguas, ¿no? Sí, pero bueno, está relacionada con los cátaros, con la Sí, Aquitania, ¿no? bueno, más bien los catalanes están relacionados, o sea, a veces la gente establece la relación a la inversa, dice, los catalanes están relacionados con los catalanes, y me temo que en aquella época los cátaros eran, o Occitania era mucho más potente, al menos a nivel cultural que Cataluña, y Ajá, más bien somos nosotros los que debemos sentirnos en cierta medida con una deuda hacia ellos. ajá. Muy bien, muy La bien. Occitania era una zona impresionante, Ya, ya, ya. siglo XII, XIII. Sí. Pues nos vas a introducir, porque tú eres el presidente de la comunidad vertical imaginativista, ¿verdad? No soy presidente, esto es como Groucho Marx. No quiero ser, pertenecer a ningún grupo que me acepte como miembro. No, es un... tengo como esa tendencia a crear como nombres así entre divertidos y serios sobre los temas que estoy tratando, y en el ensayo en Mágica Belleza pues hablé de un grupo de artistas, y no artistas, pero en primer lugar artistas que son capaces de hacerte conectar con lo imaginal o con el anima mundi y transmitirte esa experiencia y en cierta medida abrirte los ojos. Así. Eso es la comunidad vertical imaginativista. Que a mí me encanta el nombre que pusiste. Bueno, porque te hago la entrevista, ¿eh? Pero si no hubiera obviado cualquier tipo de referencia a ti, te hubiera plagiado el término y me lo hubiera apropiado. Bueno, el mundo académico a veces funciona así, ¿eh? Bueno, lo utilizaré en mis clases con los chavales, porque yo doy clase en el instituto y bueno, intentaré utilizar este nombre que me gusta, me parece muy sugerente. El anonimato es muy bueno No, también. me referiré a ti, tranquilo, me referiré a ti. No, pero un tipo de arte o un tipo de autopresentación dentro del arte que siempre me ha gustado mucho es el medieval, donde los artistas desaparecían. Ah, sí, sí, claro, 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 claro. Creo que es una forma y también muy hermética, es decir, pues cuando los académicos muy racionales te dicen, no, no, esto es el pseudo Llull, Ramón Llull no hizo nada de alquimia. Entonces, muy bien, hombre. Quizá el personaje de Ramón Llull o la persona no lo hizo, pero hay alguien que decidió tomar su nombre porque se sentía vinculado con él y que hizo algo tan digno como desaparecer su ego para que apareciera otro en su lugar. Ya, ya, qué bien, qué bien. La clave de esta comunidad imaginativista, tú dices que es el desarrollo de una facultad, ¿no? Que es la de pensar en imágenes. Y es una facultad que yo no sé si es una maldición o una bendición, porque bueno, yo tengo dislexia y te confieso que yo todo lo tengo que entender partiendo de imágenes. Y hasta que no consigo imaginarme conceptos, yo fui por filosofía, hasta que no conseguí imaginarme el noúmeno, imaginarme, bueno, pues yo qué sé, el espíritu, la tesis, la antítesis, hasta que no conseguí hacer una especie de mapa mental y imaginativo de eso, yo no me entero de nada. Con lo cual, Bueno, pues, tiene mucho sentido. Ya sabes, yo no soy muy partidario de estas lecturas evolucionistas del pensamiento, etcétera, pero se ha trazado a veces una visión evolucionista. Primero está el pensamiento mítico, y es un pensamiento que funciona mucho a través de imágenes y de historias con casos ejemplares. Ah, es decir, que no es abstracta. Y sería un poco lo que pasa con esta comunidad imaginitavista, ¿no? Que necesitan trasladarlo todo a algo sensible. Son estas paradojas no duales de las que hablo muy a menudo en el libro, ¿no? sí.
necesitas ir hacia lo sensible para poder entender lo espiritual, lo no sensible, lo manifiesto. A los seres humanos, la forma que tenemos de conectar, o una de las formas que tenemos de conectar con ello es a través de lo sensible, a través de la belleza, sobre todo en el arte clásico, pero ahora también incluso a través de la fealdad o a través de lo grotesco o a través de una de estas formas que están saliendo desde el siglo XIX, ¿no? Este viaje hacia esta catabasis, este viaje al infero, pero que te permite también liberarte precisamente de la materia. Caray, nunca lo había visto de esta manera. No, en serio. De hecho, veía un poco como algo decadente el recurrir a la fealdad, ¿no? Al horror. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, los dibujos en los que se inspiraron los señores de Alim. No me acuerdo el nombre del señor, del pintor. Giger, ¿no? Sí, sí. Giger, o no sé cómo se pronuncia. Sí, pero va por ahí, Giger, sí. Y eso caray, lo que tú has dicho me parece que has dado en el clavo. Aunque es una fealdad, es una fealdad que te saca de la materia, ¿no? Y bueno, algo es algo. Sí, bueno, si estamos en Kali Yuga, a mí no me gusta mucho este tipo de categorización, pero si estamos en Kali Yuga, la forma de llegar hacia lo numénico o el espíritu, o como lo queramos llamar, muchas veces, no siempre, porque la belleza sigue estando ahí, y es una vía regia, pero muchas veces será a través del terror, de lo fantástico, de lo grotesco. Quizá porque nos es más fácil, lo vemos más en nuestro mundo cotidiano o lo que sea. Ya. Pues algo. De hecho, si te fijas en artículos que he publicado mucho sobre cine fantástico. Sí, lo sé. Porque aparece tanto el muerto viviente, porque aparece tanto las infecciones. Tengo un artículo sobre infecciones del 2016-17 que yo escribí hacia el 2012 o así. ¿Por qué hay tantos cines sobre infecciones, sobre pandemias? Sí. No había pasado la pandemia. ¿Y por qué? Claro, esas preguntas creo que son muy interesantes de que nos las planteemos. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué el cine o el arte te permite experimentarlo antes de que pase de verdad? Sí, tienes toda la razón. Esa es la catarsis, ¿no?, de la que hablaba Aristóteles. Nos permite experimentarlo para liberarnos de esa carga. Ya. Mira, a mí, ahora cuando te escuchaba, estaba recordando, no sé, alguna fealdad, entre comillas, imagen fea, digo, que me transmita y que no solo me saque de mi materia, sino que, bueno, que me llegue también al corazón. Y mira, yo recordé tengo gran afinidad con un Dharmapala, un defensor del Dharma tibetano, que se llama Mahakala. Siempre me pareció muy tierno. No sé si es una especie de... Una representación, bueno, diabólica no, pero es como un demonio, ¿no? O sea... Mahakalas. Es una forma airada de Shiva y de un Buda. Exacto, sí. Pues Claro, siempre me atrajo. yo diría, aquí con el tradicionalismo, etcétera, que me gusta, pero tenemos como una visión idealizada del pasado, que este tipo de religiones orientales, que son más no duales que nosotros, lo tiene mucho más claro. Es decir, ahí el aspecto terrible de los dioses. Ya. Y ojo con meterte delante. Ojo con meterte delante de Kali. No de la Kali demonio, pero de la Kali. Bueno, pues yo voy a hacerlo. Porque, bueno, Delante de Kali te vas a meter. sí. Confío en el buen humor de Mahakala. Además, sabe que estamos en el mismo trabajo. Y bueno, Sí. además, como ningún budista tibetano pues quiere participar en la taberna de Rudolf Steiner, como te decía, pues bueno, quizás estoy pensando en que me gusta mucho Mahakala porque me recuerda a Coco de Barrio Sésamo o algún personaje, algún teleñeco. Y bueno... Esto igual seguro que ya no vienen, ¿eh? Bueno, Buda ya profetizó la degeneración del budismo tibetano, ¿no? Estamos en la etapa final del Dharma. Dado que yo no soy budista tibetano, entonces la responsabilidad será de los que dirigen el budismo tibetano, con respecto a hacer realidad esta profecía, ¿no? La corrupción del Dharma. Digo yo, no sé, no va a ser también la culpa mía. No, hombre, culpa... Aquí no se trata de culpa. Es una historia colectiva que vivimos todos juntos y no...
no somos culpables, que a Sí, veces sí, va bien que lo tengamos en es cuenta. cierto. No, me decía una cosa muy interesante, un señor mexicano el otro día, al que entrevistamos, José Ricardo Chávez, que está especializado en literatura y ocultismo. Y él veía bien que todos estos grandes líderes del budismo tibetano, ¿no? Gurúes que violan a sus discípulas, que roban, que se matan entre ellos para poder tener el título de Karmapa 16 o dirigir, perdón, 17 y dirigir la Karmapa 17. Bueno, pues él decía que está muy bien que suceda todo esto, ¿no? Este Kali Yuga, porque de esta manera la tradición de alguna manera se va a separar, como tú decías antes de la fealdad. La tradición, en este caso del budismo tibetano, se va a separar de una especie de jerarquía humana, ¿no? Que parece que tiene la patente y la dirige, y vamos a tener que, de una vez por todas, hacernos autodidactas en esto del budismo tibetano, que al final significa comprenderlo y practicarlo a tu manera, claro, que es la única manera en la que lo puedes practicar, comprendiéndolo a tu manera. Bueno, la comunidad también es importante. La sangre, sí es cierto, sí. Yo que voy mucho a mi aire en general, también acabo entrando en comunidades al final porque la comunidad somos humanos, Sí, necesitamos comunidades. tú ya sabes que tengo problemas con eso. De hecho, mira, hoy le mandé un mensaje a una budista a la que le advertí, le dije, no vas a ser capaz de soportar mi visión del budismo, pero bueno, me pidió mi teléfono y después de 3 semanas de mensajes, bueno, supongo que ya venía quemado, ¿no? de hablar conmigo. Pues hoy le manifesté una intuición que te la manifiesto a ti, se la manifiesto a los oyentes porque me pareció muy buena. Bueno, luego tú dices que hay que preservar el anonimato. Bueno, pues da igual, ahora es inevitable. A lo mejor también es una pendejada esta intuición. Se me vino en coche, ¿no? Y claro, venía pensando en coche que en el budismo tibetano hay siempre la tendencia a crear, de alguna manera, yidams, deidades, y luego disolverlas, ¿no? Es decir, por un lado las creas, por otro lado las disuelves, pero es como un esfuerzo que viene de ti, ¿no? De ahí esas prácticas tan complicadas de visualización y de concentración. Y se me ocurrió que quizás eso a lo mejor fortalece el ego y que a lo mejor teníamos que verlo, lo que yo llamo revertir el espacio. En vez de tener yo que visualizar a Mahakala, por ejemplo, como una deidad que yo creo, ¿no? Y que yo luego disuelvo, pues, ¿y por qué no al revés? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué no soy yo una visualización que está teniendo o una emanación que está teniendo Mahakala de sí mismo? Es decir, ¿por qué no verme a mí mismo desde Mahakala y no a Mahakala desde mí mismo? No sé si entiendes esto. Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que pasa más lo segundo que lo primero. Bueno, es como ahora no recuerdo de dónde surge, pero es aquello del monje, creo que es tibetano además, es un monje budista que sueña que fuera una mariposa, Ah, sí. y luego ya no sabía si era una mariposa que soñaba, que era un Sí, monje sí. o un monje que era una mariposa. Y creo que eso pasa mucho. Hay como esta idea de que los dioses son creaciones nuestras individuales y quizás somos nosotros creaciones de algunos dioses. Eso es lo que O dice, la cosa, eso es lo que dice Rudolf Steiner. Eso que tú dices es lo que dice Rudolf Steiner. De hecho, dice que somos la esperanza de los dioses. Que los dioses tienen mucha esperanza en el ser humano por algo que necesitan ellos. No sé cuál puede ser la esperanza que los dioses tienen depositados en nosotros. ¿Tú qué crees? Pobrecillos. Por favor, tú nos digas esto. Es broma, es broma. Yo creo, esto es muy profundo, creo que el ser humano, lo que tenemos que hacer aquí, al menos los que nos sentimos que estamos interesados en este tipo de temas, es intentar atraer a toda esta dimensión, tanto a la anímica como a la espiritual, hacia aquí. Ya, ya. Es decir, materializarla. Creo que esa Caray. es una esperanza bueno, creo que es nuestro papel. Vale. Y el arte que tú tocas en tu libro es una manera de materializarlo. El arte es vía regia total, en mi opinión. Vale, vale, vale. Claro, yo ya lo sitúo en los orígenes de la humanidad, entendida los orígenes de la humanidad según los paradigmas, digamos, más académicos o más oficiales, es decir, el arte de las cavernas, etcétera, etcétera. Y yo ya sitúo que ahí ya tenía esta función, el arte, de conectarnos con otra dimensión de lo real, que es la dimensión anímica.
básicamente, porque, digamos, lo espiritual, pues, utilizar estos términos, sé que son muy peliagudos y que están llenos de connotaciones. Por espiritual me refiero al principio esencial de la existencia, al uno, digamos, y por anímico me refiero a todo este conjunto de imágenes, a lo soñado, lo onírico, es decir, todo aquello que no es material, pero que influye en lo material, que es más sutil, digamos. Y hay un capítulo donde digo que está bastante estudiado, digamos, a nivel académico, de todo esto, que el arte de las cavernas, las imágenes que vemos, formaban parte de la escenografía del ritual, de los rituales que se hacían allá. Y eran una especie de membrana que conectaba el mundo humano con esa otra dimensión de los dioses, o como quieras llamarlo, de los arquetipos, de los animales arquetípicos, bueno, etcétera. Entonces, si ya se ha utilizado para eso en sus orígenes, yo lo que digo es que hay esta comunidad vertical imaginativista que lo va replicando a lo largo de la historia. Entonces, las catedrales góticas, el cine, siguen repitiendo este modelo inicial de un espacio de soledad compartida, digamos, humanos, porque incluso cuando lees estás en una soledad compartida, porque formas parte de toda esa gran cadena de lectores de ese mismo libro, aparte del propio autor del libro, ¿no? En el cual pues, el arte sirve para eso, provocarte una catarsis y que te oriente o te desoriente, que también lo utilizo. Bien hablo de ello porque parece todo muy bonito, pero a veces el arte también te desorienta y también es la función del arte, desorientarte. Ajá. Mira, y tú haces una definición que me parece magistral. No, y no es por dorarte la píldora, ¿eh? Hablas de la imagen como un cuerpo mental en donde se encarna el pensamiento y la voluntad. Me parece impresionante. Yo no sé si eres capaz de darte cuenta de lo que has escrito aquí. ¿Eres consciente de lo que has escrito? No lo recordaba, pero bueno. No recuerdo. Claro, esto tienes que pensar que es la versión divulgativa de mi tesis doctoral. La tesis doctoral era dos tochazos muy largos que convertí en esta versión un poco más divulgativa. Sí. Entonces escribí muchísimo y además eliminé muchísimo durante el proceso. Bueno, si estás haciendo una tesis doctoral, ¿lo has hecho ya? Sí. Yo la hice, sí. Yo la hice, sí. Bueno, ya sabes que es un proceso larguísimo y formado de muchas estancias distintas. Sí, pues sí. Bueno, vamos a Y entrar ahí. cuerpo mental, quizá en algún otro momento utilice más bien el cuerpo de lo imaginal. De lo imaginal. A veces mental, si entendemos mente como el nu, sí que me parece, o como el nous, Sí. el nous sí que me parece más apropiado, pero mental a veces nosotros lo connotamos como razón. Claro. Y ahí, porque yo creo que el arte, la magia que tiene, la potencia que tiene, es que es muy poco racional. Es de los aspectos de la vida humana que más elusivo es a lo racional. De hecho, el creador, el artista, sí que utiliza la razón para crear sus obras, en general, digamos, no todas las formas de arte, pero generalmente. Pero el receptor muchas veces lo utiliza para escapar precisamente de su racionalidad, como vía de escape. Claro. Digamos. Y, por lo tanto, ¿no? Y quizás de ahí viene una frase que tú también dices, ¿no? Hablas de que hermetismo y ciencia, una amistad desdeñada. A lo mejor de ahí viene ese problema, ¿no? Bueno, claro. Yo no soy un especialista en estudio de la alquimia en cuanto, soy más bien un estudioso de la alquimia en cuanto libros de grabados, las imágenes. Sí. No soy un estudioso de la parte química, pero hay muy buenos estudiosos desde hace 30, 40 años, Newman, Príncipe,
otros, sobre todo estos dos que son como los grandes autores, que vienen de la historia de la ciencia, y lo que hicieron fue demostrar que buena parte de los grandes químicos del siglo XVII y XVIII, sobre todo hasta finales del XVII, escribían los libros, los tratados de alquimia. Claro. Era la misma persona. Ya. Entonces, por esta cosa que hacemos los humanos, por este pensamiento dual que tenemos los humanos y sobre todo en Occidente, por lo cual para crear algo nuevo tenemos que destruir otra cosa y lo proyectamos solo negando esa otra cosa, el racionalismo o el positivismo o el cientificismo tuvo que negar sus orígenes, todo este hermano, lo que también utilizo, el término de hermano feo o de hermano tonto, del hermetismo, o sea, salían del mismo origen, pero lo negó. Vale. Y hasta bien avanzado el siglo XX, pues ha habido este pensamiento prejuicioso completamente, que no tiene, o sea, antirracionalista, que lo utilizo, y antirracional, porque cualquier historiador que lo analice bien verá que surgen del mismo lugar y que son indistinguibles durante siglos, pero indistinguibles, hasta el punto de que, insisto, el químico, el serio químico, era alquimista por la noche, digamos. Escribía los tratados de alquimia. Y no es hasta finales del XVII que se rompe esta unión. Y en buena medida creo que es necesario que se vuelva. Yo creo que, bajo mi punto de vista, lo que ha hecho la modernidad básicamente es coger un cristal, un espejo, darle un martillazo, entonces fragmentarlo todo y decir que esa cosa que está fragmentada no puede estar unida. Ya. Pero lo han hecho por alguna razón. Es decir, supuestamente al fragmentarlo todo, puedes abarcar con más detalle cada claro, fragmento. el pensamiento analítico, claro, es el pensamiento analítico. ¿Y en qué destaca la inteligencia occidental? En el pensamiento analítico. Pero es que hay un pensamiento sintético también. Analógico, ¿no? Sí, es decir, cuando analizamos, ¿qué hacemos? Dividimos. Sí. Es Descartes, Descartes dice, lo primero, su método, lo primero que hay que hacer, lo primero es la duda metódica y lo segundo es separar los componentes en sus elementos más pequeños que podamos analizar. Sí. Eso, que por cierto es alquimia también, esto es el solve, la fase de solve. Pero es que aquí nos olvidamos de la fase coagula. Que también la dice Descartes, se olvida hasta Descartes de lo que es la tercera regla del método, creo, que es la de síntesis. Sí, La de síntesis. lo que decía, es decir, una vez has dividido todo, tienes que volver a sintetizarlo, tienes que volver a crear un uno, tienes que volver a crear, que es también, igual estoy confundiendo a quien nos escuche, pero bueno, funciona bastante así. Es para lo que sirven las imágenes, porque la imagen es una síntesis por excelencia. Es decir, una imagen tú nunca podrás agotarla con explicaciones. La razón nunca podrá agotar una buena imagen. Pensemos la obra de arte que más nos guste. Cuando yo utilizo imagen me refiero también a música, pero bueno, no lo estudio tanto porque sería más complejo. Pero obras de arte que a mí me gusten mucho, Gil Maclean, por ejemplo, Remedios Varo, o Andrei Rublev, los clásicos. Cojamos una de esas imágenes y intentemos explicar. No podremos. Es decir, tendremos que referirnos a efectos que nos causa, tendremos que referirnos a una descripción puramente material de las cosas, que cualquiera con dos dedos de frente se puede dar cuenta que esa descripción material no servirá para explicar lo que te transmite. Sí. En cambio, la imagen en sí misma nos transmitirá algo. ¿Por qué? Porque la imagen es sintética por excelencia. También como forma de divulgación de conocimiento es diferente de la palabra, es diferente de la fórmula matemática. Lo que pasa es que la modernidad, de nuevo, la modernidad ha obviado todos estos poderes de la imagen y hay que volverlos porque es una forma de conocimiento, de divulgación, de comunicación, de conocimiento entre humanos. Sí. Y tú propones como alternativa
a esa racionalidad, ¿no? Podemos incluso decir matemático instrumental, propones una cosa que llamas la intuición, ¿no? Y haces una genealogía de la intuición que la desarrollas en torno a la astrología. La astrología como matriz de donde sale la intuición o como vehículo para potenciar nuestra intuición. ¿Cómo nos dices tú esto? Bueno, más que la astrología y más que como alternativa, no quiero entrar dentro de esta dinámica que tenemos nuestra cultura de los últimos milenios de voy a proponer una alternativa y lo que tenemos que hacer es esta alternativa y obviar la versión anterior. O sea, yo muy bien. Y lo hablo mucho durante la tesis, la razón es necesaria. Es decir, que analicemos las cosas es necesaria. Es necesario. Hacer un horóscopo es muy complicado. Yo no sé hacerlo, por lo menos. No, yo no soy astrólogo, mi hermana no, sí. Pero, sí. Pues me tienes que dar su dirección, por favor, que necesito que arregle el desaguisado de astros que me han producido. Tendré que darte su dirección entre los astros. Porque falleció. Ay, lo siento mucho, de verdad, lo siento mucho. Sí, poco después de la tesis viví una fase de nigredo personal. Bueno, pues un abrazo, de verdad, y desde el corazón para tu hermana, que no sé cómo se llamaba. Sí, Marisa. Marisa, pues Marisa, ¿dónde estás? Un abrazo. El libro está dedicado a ella y a mi madre, que murieron poco después. Pues un abrazo para las dos. Para Marisa y para tu madre, ¿cómo se llamaba? Luisa. ¿Cómo se llama? Luisa. Luisa. Pues un abrazo para Luisa y para Marisa, muy grande. Sí, porque además... Tenéis un hermano y un hijo que, bueno, me he leído muchas tesis doctorales y a mí la suya, como le decía en el mensaje, hago tantas bromas porque me parece tan impresionante lo que ha él escrito en su tesis doctoral, en su libro, que necesito bromear para no tomármelo demasiado en serio, porque es que es muy profundo todo lo que dice tu hermano y tu hijo. Estarán contentas. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, no, de hecho en el libro ponía el ensayo, la edición de papel, digamos, está dedicado a ellas. Les dije a la editorial por qué no lo pusieron y hice parar todo y les dije, oye, si se publica esto, se publica con esto, porque tuvieran malas intenciones, simplemente se les pasó, sí. Se olvidaron, sí. Dije, no, esto es básico. Más que proponer a la astrología como un... Yo simplemente digo que la astrología, igual que la alquimia, es interesante y que ofrece algo que ofrecía todo lo antiguo, que es una visión del mundo. Y que si lo analizas, digamos, desde la parte neoplatónica, hermética, es una forma de relacionarte con todo el cosmos. Es decir, que filosóficamente me parece muy interesante, más allá de que sea de la astrología predictiva y de todo esto, con lo cual, si te fijas, no entro. No entras. No, porque me parece que forma parte ya de cada uno. Sí. Pero como sistema conceptual, sí que me parece muy interesante porque ofrece algo que te religa al universo, que eso para mí es la clave. Sí. Y es una visión sobre el universo, es decir, propone una mirada sobre qué es el universo, además como en estos sistemas antiguos, una mirada ordenada, es un cosmos. Sí, totalmente de acuerdo. Ya viene de Aristóteles. Ordenada y que te ordena. Otra cosa es que... No, claro. Y que te ordena. Bueno, es que está relacionado, es que tú eres ese cosmos y ese cosmos eres tú, es lo del microcosmos y el macrocosmos y el mesocosmos, etcétera. Sí. Simplemente es una cosita. Es que, bueno, en un instituto en el que estuve, en una semana de la ciencia, me pidieron que hiciera un pequeño seminario de algo y dije yo, perfecto. Solo estoy dispuesto a hacer un seminario sobre la astrología y como es la Semana de la Ciencia, no tengo ningún problema en hacerlo sobre pseudociencia y astrología, ¿no? Pues claro, no. Y hice un seminario sobre la astrología y la pseudociencia, como pseudociencia. Y yo no creo en la astrología, pero me parece un sistema, como dices tú, conceptual espectacular. Y los chicos que fueron a ese seminario se quedaron boquiabiertos. Decían lo mismo, decían, pero qué cosa tan bella, ¿no? Llega un punto en que cuando algo es tan bello, da igual que sea cierto o que no sea cierto, sino es simplemente un instrumento para contemplar, ¿no? Para deleite. Es que, claro, para mí el tema es cómo establecemos que es cierto o incierto. Para comenzar, escapa absolutamente. Es decir, toda esta gente de ciencia dura que dice, es una patochada, no sé qué, ¿cómo voy a estar conectado con...? Muy bien, pero ¿cómo demuestras lo contrario? Entonces te sacan... No, lo has de demostrar tú, que estamos conectados. Y dices, pero es que es imposible. O sea, es decir,
ni que bajen los dioses ahora de repente y nos digan lo que es la verdad revelada, vamos a poder comprobarlo. ¿Cómo No, lo comprobamos? y de hecho, bueno, a más gente que sea cierto o no, lo que sí es cierto es que la matemática y la astrología, como tú decías antes de la alquimia y de la química, van de la mano. Es decir, un geómetra tiene que ser... Un geómetra antes de geómetra era astrólogo. De hecho, bueno, creo que fue Ptolomeo, ¿no? El que hizo el primer libro de astrología, un matemático. Sí, sí. Bueno, hizo los dos. Los dos, sí, perdón. Ah, claro, la gracia esa, muchas veces te aparece el primer astrónomo, el segundo astrónomo, no sé qué, no sé cuántos. Cuando si tú miras las fuentes griegas, muchas veces lo que pone es astrólogo. Ya, ya, Claro, ya. es también un poco las palabras, ¿eh? Ujú. Y las matemáticas están íntimamente ligadas. De hecho, aprendía matemáticas, el sistema platónico, etcétera. Es aprender matemáticas, aprende a partir de aprender el cosmos, la ordenación cósmica. Sí, Es decir, una aritmética descomunal y una geometría también descomunal. sí, sí. Claro, yo entiendo que Kepler era neoplatónico y buscaba la perfección, y entonces se dio cuenta de que no era perfecto todo, no eran esféricos los cuerpos, etcétera, etcétera. Yo no entro tanto en el resultado físico, porque a veces creo que confundimos lo que es la materia con lo que son las ideas de esa materia. Sí. Y bueno, yo creo que como modelo es interesante y te aporta una visión de lo cósmico mucho más ordenada. Totalmente de acuerdo. Y bueno, lo único que he echado en falta en tu trabajo ha sido proponer también como modelo para trabajar la intuición el tarot, como máquina de imaginar. De hecho, bueno, Leopoldo María Panero tiene un magnífico libro, incluso un tarot. Es un poeta muy famoso, Sí, sí, para sí. que no lo conozca así. Y bueno, ¿qué opinas tú del tarot como máquina para trabajar la intuición y la imaginación? Bueno, he escrito cosas sobre ello también, pero prefiero no hablar mucho. Sí, es un tema tabú, ya te catalogan en plan. Yo No, no por eso, sino porque es más narrativo y Sí. es una novela. Ah, muy bien, muy bien. Sí, claro, todos estos sistemas así es eso, son mucho más intuitivos y el conocimiento que te aporten nunca se podrá demostrar de una forma fehaciente. Ujú. Pero para mí lo interesante de estos sistemas es si te aportan algo a la persona que los está utilizando, ¿no? Si le aportan algo, adelante. Y están muy vinculados con el arte. Es Ya, decir, ya. el tarot es evidente, es algo que utiliza el arte como herramienta secundaria, Pues ¿no? sí, Porque son imágenes, son cartas, son imágenes. sí, sí, sí. Y yo creo que eso, a través de las imágenes, aprendemos mucho. Y aprendemos mucho a nivel intuitivo. Al ser un conocimiento sintético y a través de una imagen, otra imagen, que crean una superimagen entre el conjunto de la tirada que te salga, bueno, tienes que aprender a ser ágil, adaptarte, a fluir con eso que te está apareciendo allá y también a no tomártelo, que yo creo que es lo que hace, quizás sea el problema, ¿no? No tomártelo tan en serio como para pensar, esto es la verdad revelada, ¿no? Bueno, a ver, esto es algo que está surgiendo ahora y que te está apelando a hacer una cosa o la otra, o interpelando más que apelando. Y luego tú también es como los sueños. A veces muchos seguidores de este mundo del oculto, etcétera, etcétera, se toman los sueños como quien el científico se toma una analítica de no sé qué Sí, sustancia sí. química. Ojo que no es lo mismo, no funciona con las mismas reglas. Un sueño no tiene por qué ser real 100%, ni al 50%. Ni aspira a eso. No, un sueño te está enviando una serie de imágenes que te pueden servir como guía para ese territorio ignoto que estás viviendo de tu vida real, ¿no? Ujú. Eso no quiere decir que vaya a pasar, eso que estás soñando vaya a pasar.
sí que les recomiendo a la gente que esté muy atenta a sus sueños, porque es una forma, es como el arte, es una forma para conectar con toda esa dimensión anímica o imaginal, Sí, de primer nivel. pues sí. Mira, me gusta mucho situar las, entre comillas, polaridades o las discusiones en algo muy simple para que se entienda. Yo tengo la sensación de que en el fondo de lo que va todo este enfrentamiento, esta especie de división de la que hablabas tú entre, bueno, y que no te gustaba además, entre lo que es la ilustración o la modernidad, ¿no? Y lo mítico, lo ancestral o lo mágico, pues mira, encuentra su apogeo en Kant. Es decir, Kant señala unos límites y bueno, con muy buena lógica, con muy buen sentido común, pues dice, esos son los límites que tenemos y lo que debemos hacer es pararnos y no ir más allá. Bueno, es una postura razonable. ¿Qué pasa? Que luego vienen los otros, de los que tú hablas también, ¿no? En la comunidad vertical imaginativista, los románticos. Y bueno, y los idealistas alemanes que dicen, bueno, tenemos unos límites, es probable que esos límites nos devuelvan al final, ¿no? Cuando nosotros pensamos que los sobrepasamos, que nos devuelvan en el fondo un reflejo fantasmagórico o distorsionado de esos propios límites o de lo que somos nosotros cuando nos miramos para esos límites, pero bueno, ese reflejo, en el caso de que sea una simple fantasmagoría, tiene efectos sobre mí y me transforma. Por lo tanto, vayamos y atravesemos esos límites. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es que claro que es una fantasmagoría, es que el arte es una fantasmagoría, los sueños son una fantasmagoría. Ahora, la fantasmagoría no tiene sustancia, ese sería el tema. Quizá un budista tibetano diría que no, pero a mí me parece que sí que tiene. Bueno, claro, ya es la discusión sobre la sustancia. Pero mira, no, pero una cosa, no, por favor, es que necesito también, de vez en cuando, congraciarme con los budistas tibetanos. Un budista tibetano verdadero te diría que la sustancia tampoco tiene sustancia. No, no, por eso digo, ya la discusión sobre si la sustancia existe o no. Claro, yo soy sustancialista en este sentido. Yo creo que la ¿Crees en la sustancia. esencia, sí? Sí, sí, sí. Soy más hindú en este caso para este tipo para esta larguísima polémica y en cierta medida es insustancial, porque al final da igual, lo importante es cómo lo tomes tú esto y que esto en Oriente también normalmente lo tienen más claro. Da igual si hay sustancia o no, tú tómatelo para que te sea útil a ti. Pues mira, acabas de dar en la clave, creo que es parecido a lo que decíamos de Kant. Te pongo un ejemplo contigo mismo, vale, o conmigo, me da igual. Tú, como alguien que cree en la sustancia, puedes pensar que tu trabajo, tu libro, etcétera, etcétera, pues parte de ti es tuyo, ¿no? Es decir, es una parte esencial de ti, tú eres el autor. Y por otro lado, eso sería el pensamiento sustancialista, y por otro lado, los budistas tibetanos que creen en la originación dependiente, bueno, pues pueden decir, no, bueno, no es Rouget, sino son todo el cúmulo de circunstancias entre las cuales estaban Marisa y tu madre Luisa, las que son las autoras de esa obra que tú has llevado a cabo. Bueno, me parecen simplemente, como tú dices, ¿no? Sí, Dos maneras de ver el mundo que te llevan a sitios distintos, además. sí, sí, son dos perspectivas. Yo digo que la sustancia existe en el sentido de que, claro que todo esto es una agrupación, digamos, de condicionantes. Yo no niego que son una agrupación de condicionantes. Yo digo que lo que está en el centro tiene sustancia, que es lo que hace que congrega todo el resto a su alrededor. Y en términos filosóficos, que podamos hablar de que eso tiene cierta entidad. Claro. Porque, si no, ¿por qué hablamos de ese libro? Porque hay algo que ha agrupado a todo lo que hay a su alrededor. Claro que hay un montón de lecturas, hay un montón de experiencias, etcétera, etcétera. Pues sí. Pero al fin y al cabo el fenómeno es el mismo. Pues claro, es un libro y tenga sustancia o no tenga sustancia, la consecuencia es la misma. Sí. Yo particularmente creo que todo esto, en esto sí que soy muy budista, al fin y al cabo es la metáfora que utilizaba Buda, ¿no? O sea, todo esto es una barca que te permite ir a la otra orilla. Una vez llegas a la otra orilla, da igual sustancia o no sustancia, pero tú coge la barca. Como decía Remedios Amaya.
en Y sin Eurovisión. zapatos, además. Sí. Sí, sin zapatos, es verdad. Y sin zapatos. Pues, oye, en esta comunidad vertical, vertical imaginativista, bueno, estamos hablando de ella de una manera abstracta, hay nombres propios, ¿no? Tú hablas de mucho. Me gustaría no preguntarte a ti por nombres concretos, porque al final voy a decir mis preferencias. Me gustaría que me dijeras tú aquellos con los que más te identificas o los que más admiras o los que más te llenan. Ya he dicho alguno, es que me gusta mucho la cultura rusa, entonces Ah, sí. Tarkovsky, sí, de hecho está muy relacionada con la española, creo yo, este idealismo loco que surge o de la península ibérica, digamos, Sí. o de Rusia, tienen como también Dostoyevsky, también me gusta mucho, soy no dualista también, entonces Tolstoy también me gusta. Quiero decir que incluso con los rusos le dices, Y Nicolás Dostoyevsky es Roerich. buenísimo. Te dicen, Tolstoy es horrible. No, no, oye, Tolstoy es muy bueno también. Son dos cracks. Sí, sí, Roerich me encanta. Tengo alguna escrito también sobre Roerich. Sí, me Ah, gustaría leerlo, me gustaría leerlo. Tú escrito, digo. está en Academia Eso. Edu. Sí, sí, Lo está miraré. colgado. Te voy a confesar un secreto, ¿eh? Cuando estaba muy nervioso e iba a hacer la tesis doctoral, solo me llevé un librito. No me quería llevar ningún libro ni de Steiner ni de nada. Me llevé un libro de la esposa de Roerich, un libro de Agni Yoga, Las hojas en el jardín de Moria. Sí, necesitaba pensamientos, por así decirlo, no disciplinados y concretos. Y bueno, me sigue encantando. Supongo que todos los profesores de literatura del mundo dirán, ¡oh, horror! Lee y le gusta Las hojas en el jardín de Moria de Agni Yoga. Pues sí, me encanta. Sí, lo veo porque yo he leído de Expedición a Oriente o al Corazón de Asia, o como lo hayan traducido, Sí, que es buenísimo. sí, Es sí. cierto que a tus amigos budistas tibetanos igual les iría bien leerlo también. Que le pega unos palos al Dalai Lama bastante espectaculares. Sí, pues no lo leí, tendré que leerlo yo entonces. Sí, Vale, bueno, vale. porque explica la situación era muy mala, o sea, estaba muy degradado el budismo tibetano. Puf, pues cómo está. Buah, Dios mío, pues no me lo puedo ni imaginar. Si está No, degradado no, ahora, imagínate. si tú lo lees, entonces entiendes la historia de lo que pasó luego. Caray, caray. Bueno, Ah, espero que Majacala sea benigno, pero yo creo que nosotros estamos en lo mismo que Majacala, que sean no, no, revitalizar todo esto. yo estoy en la onda completa. Ah, Roerich me gusta mucho, además tengo una historia bastante parecida con él, porque precisamente mi hermana me regaló un libro cuando yo era muy jovencito, no sé, 12 años o así, de H.P. Lovecraft, y Ajá. dentro, en las montañas de la locura, se llamaba, creo que la traducción era esta, y en su interior había postales de Roerich. Entonces siempre he asociado que tienen dos universos muy diferentes, ¿eh? Pero en mi cabeza los dos están vinculados. Y Lovecraft también es otro que me gusta Sí, mucho, bueno. Alan Moore también me gusta mucho. Ya he dicho antes Andrei Rublev. Claro, con los medievales es difícil Sí, 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 porque sí. muchos de ellos son el maestro Mateo, ¿no? Oye, El tú anónimo sabes de que Martín. Rudlev, para quien no lo sepa de nuestros oyentes, es el dibujo, la imagen de la taberna de Rudolf Steiner. Y hay una historia para eso, ¿eh? ¿Quieres que La te cuente la Trinidad. historia? Porque bueno, es una pregunta retórica. ¿Quieres que te cuente la historia? Es lo que se dice cuando vas a contar una historia. No, pero es que de verdad, esto es una sincronía. Yo cuando tengo muchas dudas acerca de algo, esto se lo conté ¿cómo se llama? A Pablo Dors cuando vino a hacer la entrevista. Pues cuando tengo muchas dudas acerca de algo, pues creo que se lo leí a Jung, pues cojo una notita, pongo una pregunta, la meto debajo de la almohada y al día siguiente pues sucede alguna sincronía. Y yo no quería, hice un libro sobre las fuentes filosóficas de la antroposofía y no quería poner el típico dibujito de Rudolf Steiner en la portada. Pero claro, no sabía qué poner. Puse la notita. Al día siguiente, pues mi mujer me dijo, ¿por qué no vamos a una playa nueva que es muy pequeñita, que está cerca del puente de Rande y tal? Y dije yo, bueno, pues vamos. Y en la playa estaba una señora con un perro. Y yo estaba con mi perra, bueno. Y se pusieron a jugar el perro y la perra. Algo muy, muy, muy típico entre los perros. Bueno, y entre los dueños de perros. También es Intenta cierto, sí. conversar, ¿no? Intenta conversar porque los perros están jugando. Pues sí.
Y mi mujer se puso a hablar con esta señora, bueno, y para abreviar, al final la señora se puso a hablar conmigo, era profesora, y como me suele pasar siempre, pues la gente empieza a contarme su vida, y entre las cosas que me contó me dijo que pertenecía a un grupo de meditación que se llamaba Amigos del Desierto, y que meditaban sobre la Trinidad de Rudlev. Y en cuanto me enseñó el dibujo, dije yo, caray, este es Claro. el dibujo, esta es la portada del libro. Y bueno, Sí. Yo fui a una conferencia en San Petersburgo y una de las experiencias, bueno, si los oyentes quieren tener experiencias místicas potentes, que vayan a iglesias ortodoxas, que caray. vayan a una misa, porque van a saber lo que es una misa de verdad. Ah, no, nunca Van a fui, ¿tú saber lo que era fuiste? una misa medieval. No, claro, una misa de 3 horas, todo el mundo cantando. Caray. Una Son experiencia experiencias. mística, caray. Sí, 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 sí. Y que vaya al Hermitage a la sección medieval, porque ahí hay unos iconos que te pones al lado bueno, te transmiten una energía, o sea, es alucinante. Caray, nunca, claro, Tienen mucha potencia, tienen, sí, tienen sí, sí. algo en su interior que... Una potencia que no se puede percibir cuando, por ejemplo, lo pones en internet, ¿no? No, ¿verdad? Hombre, claro, puedes percibir algo, porque la obra es la obra, pero ninguna obra te transmite. Es decir, Van Gogh no tiene nada que ver si ves las imágenes por internet, si vas al Museo de Ámsterdam, y, porque claro, ves el trazo, ves la textura de la pintura, ves cómo la enganchaba, bueno, percibes muchísimo más de lo que se Sí. percibe. Aparte que ves la dimensión real del cuadro. No, Bueno, eso pasa con todas, pero con sí. todos, pero hay artistas que Te lo más. pregunto porque mis alumnos, por ejemplo, cuando hay, un tema de filosofía de primer bachillerato, donde se habla del arte y de la filosofía del arte, ¿no? Y cuando les pongo varios tipos de arte, ¿no? Y cuando llego, por ejemplo, a los iconos rusos, bueno, pues les cuesta entrar en el sentido de que los ven Sí, como unos rostros, mal hecho. sí, que no expresan tampoco mucha emotividad. Y claro, me sorprende que a ti te hayan impactado tanto. Yo creo que si una persona es sensible y se pone cerca de ellos, porque es que no te entra ni por los ojos. Caray, Es, bueno, claro, ahí se han pasado generaciones y generaciones rezando ante eso. ya, ya, ya. Eh, si nos pasa con las estatuillas budistas, ¿cómo no va a pasar con material cristiano? Sí, sí, sí. Las imágenes, los iconos, la imaginería católica también. Bueno, y tenemos que ir a Rusia para percibir eso. Me refiero que no hay alguna iglesia aquí en España ortodoxa. No, no, claro, todas las iglesias que sean ortodoxas y que hagan misas. No, en serio que se lo recomiendo a la gente, ¿eh? ¿Y hay en España alguna iglesia ortodoxa? ¿Alguna? Claro, en todas las grandes ciudades hay. Yo vivo en Galicia no hay nada. Es decir, no hay nada. Aquí las cosas vienen para morirse. Y es Finisterre. Es lo que te iba a decir ahora. No, pues buscaré a ver si hay alguna iglesia ortodoxa por aquí en Galicia para experimentar eso que tú dices. Supongo que en La Coruña o debe haber una como mínimo y debe hacer eso, la misa dominical. Ajá. Y eso duran, bueno, uno coge la impresión de cómo tenían que ser las misas en la Edad Media. Caray. Era eso, 3 horas, cantando, con el incienso. Pero claro, Maldito, maldito Concilio Vaticano II. bueno, tuvo sus cosas buenas, pero toda la parte simbólica la destruyó. Pues sí, visto desde la distancia, ¿no? Creo que fue un error, porque precisamente lo que tú dices, ¿no? Ahora, ¿no? En este mundo donde de alguna manera la fe ha desaparecido, ¿sabes? Y de alguna manera gente como tú Bueno, trata... yo no estoy ¿Perdón? muy de acuerdo en que la fe haya Ah, desaparecido. vale, vale. Yo creo que la fe ha tomado otro... Ahí soy polémico tanto con posmodernos como con tradicionalistas, bueno, como siempre, con todo el mundo. En el sentido de que yo creo que es una mirada muy superficial la que dice que la fe es Max Weber y todo esto, ¿no? El mundo que se ha desencantado y tal. Yo creo que el mundo se ha desencantado respecto a la ortodoxia, pero han aparecido
aparecido infinidad, bueno, la New Age, todas las corrientes de nuevos movimientos religiosos, de una iglesia evangelista, a ver si ha desaparecido la fe. Sí, es cierto, sí. Hacía un programa sobre mormones, tienen poder en Estados Unidos. Me dirás, hombre, sí, pero es un poder esclerotizado, o sea, es cáscara, es apariencia. Sí. Pero es que el poder religioso ha sido siempre eso, es una forma de organizar las sociedades a través. Me refiero que nosotros tenemos de la Edad Media una imagen que seguramente la gente de la Edad Media sobre ellos, en el caso de que se objetivaran, cosa difícil, pero seguramente no se correspondería con la imagen que nosotros tenemos de ellos. Es decir, yo creo que el ser humano es ser humano. Es decir, en resumen, yo creo que la fe no puede desaparecer, que es también otra de mis tesis. Es como la imaginación no puede desaparecer, lo espiritual no puede desaparecer porque es humano. Es humano. Entonces, las sociedades ya se podrán organizar. Es como el pensamiento mítico. Mira que el pensamiento mítico ya desde los cristianos que en teoría tendría que haber muerto. Sí. Y no ha muerto. ¿Por qué no ha muerto? ¿Por qué seguimos mitificando? Porque es humano. ¿Por qué la gente que le gusta el fútbol mitifica las epopeyas que ha hecho este y que ha hecho el otro? Simplemente, en esto sí que soy tradicionalista, en el sentido de que lo que ha habido es una transferencia de cosas sacras, digamos, al mundo, a la dimensión mundana. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo, porque es humano, es decir, no vamos... Tenemos, así, como idea política, tenemos la tendencia, o religiosa también, como forma de organizarnos como sociedades, tenemos la tendencia a intentar basarnos en un ideal y todo lo que no entre dentro de ese ideal lo cortamos, lo amputamos, sí. como un jardinero, ¿no? Que va haciendo sus figuras en el jardín, pero tú ya puedes cortar, es decir, aquello volverá a salir, porque es una tendencia humana. Yo casi escuchándote me di cuenta de por qué dije lo que te dije. Tengo la sensación de que más bien la fe, como decías antes con respecto al terror, ¿no? Y a las figuras y a la fealdad, ¿no? Creo que más bien la fe ha desaparecido de lo que Kant denominaba como el sentimiento de lo sublime, Kant y los románticos. Es decir, ya no es una fe que va hacia arriba. Sí, exacto, ¿no? Va hacia abajo, está en plena catabasis. O sea, lo que no sube, baja. Caray. Pero es que, digamos, vas a aprender con una anabasis o vas a aprender con una catabasis. Pero lo vas a aprender. ¿No? O sea, eso me parece que lo tendríamos que tener claro. O sea, o vamos a vivir unas buenas historias o vamos a vivir unas malas historias. Pero vamos a vivir historias porque de eso se trata este mundo. Entonces, lo que podemos escoger es una anabasis, ¿no? Y vivir cosas bonitas, una ascensión, etcétera, etcétera. O puedes decidir vivir un infierno, una catabasis y bajar a vivir algo terrorífico, etcétera, etcétera. Pero las experiencias las vas a tener y esas experiencias te han de llevar a trascender esto. Digamos, esto es muy platónico, esto es un ciclo cósmico y es un ciclo también personal y tú vas a vivir las experiencias que tengas que vivir de tal manera que te permitan llegar a donde tienes que llegar. Entonces, lo vas a hacer o por las buenas o por las malas, pero lo vas a hacer. Y en realidad importa bastante poco. Es decir, sí que tienes razón, a mi parecer, que ahora hay como una fe invertida, ¿no? O sea, hay como... Yo creo que la fe más grande que hay ahora mismo, por ejemplo, es que va a haber un apocalipsis. Por ejemplo, sí. Bueno, ¿qué clase de fe? Por eso escribí tanto sobre los zombies y tal, y también tengo otro artículo sobre el apocalipsis. Es decir, cómo es que la sociedad más secularizada de la historia está tan obsesionada, cómo es que hay tantas películas con el apocalipsis. En 1920, 30 no habían películas sobre estos temas. No habían autores que escribieran sobre esto. O sea, era algo inimaginable. No podían imaginar y, por tanto, y en cambio ahora, cada 2 semanas, hay una superproducción en el cine sobre este tema. ¿Por qué? Porque la gente tiene la fe de que, si no son los alienígenas que vienen, va a ser la bomba atómica de no sé qué líder político, si no. Sí. Claro, en cierta medida, para hablar en términos budistas, están invocando eso. Bueno, si quieren vivir eso, pues tienes toda la razón, sí.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo soy un Eso, poco... verás lo de arriba o lo de abajo, pero las experiencias las vamos a tener, porque Ujú. Sí, sí, sí. vamos La en el imagen tiene vehículo. poder. Lo que nos está diciendo en el fondo es que la imagen tiene poder. Es decir, a veces pensamos, o yo a veces pensaba antes de leer tu tesis doctoral y tu libro, que esto de al final reducir la magia a arte, pues que bueno, sonaba muy bonito y tal, pero que en el fondo pues era como despreciar el aspecto poderoso, ¿no? De lo que es la magia. Pero bueno, la imagen, aunque la hayamos desvinculado de la magia, ¿no? O de la magia, de la antigua magia, y la estemos situando en un museo, o en un cuadro, o en una canción, tiene su poder. No, no, o sea, el arte tiene poder. Eso está clarísimo y eso se demuestra porque todos los grandes sistemas dictatoriales del mundo han querido controlar la producción de imágenes. Por tanto, tiene poder sobre el ser humano. Los mitos tienen poder y los grandes productores de mitos provienen del arte. Entonces, bueno, y yo cuando utilizo el término magia, lo utilizo como algo hermoso, porque quiero quitarle todas las connotaciones negativas que tiene, pero Sí, también como algo poderoso y también como algo sublime y terrible. Y sí, sí. terrible, o sea, está dentro. Es lo que decíamos, que al analizar las cosas muchas veces acabamos cogiendo solo una característica y focalizando en esa característica, pero es que los fenómenos tienen muchas características, son poliédricos todos. Sí. Y entonces, pues tiene todas estas facetas. Es algo terrible, es algo potente, es algo que te puede transformar la mirada, que te puede transformar la vida, como decía antes, en un sentido orientador o en un sentido desorientador. Y eso forma parte de cada uno, su momento vital, etcétera, etcétera. A veces también necesitamos desorientarnos. Por supuesto, sí. Bien, pasa. Involucionar para evolucionar, sí, sí. Y oye, ¿estás de acuerdo con Walter Benjamin cuando dice que el arte ha perdido su aura? Y, Sí, Benjamin es un autor que me gusta mucho. Es uno de los autores. En el libro no aparece mucho porque lo he leído muchísimo, pero antes. Pero sí que conforma bastante mi planteamiento y, como sabes, él está como entre dos tierras, Benjamin, intelectualmente. Tiene una parte neoplatónica de la Cábala, era muy amigo de Scholem, sí, y al mismo tiempo tiene toda la parte esta de la Escuela de Frankfurt, de Adorno. sí. La crítica a la ilustración, sí. La Sí, dialéctica, sí. entonces, en cierta forma es un tipo de pensador con el que me siento cómodo, porque tiene como las dos tendencias, la académica y también la otra más intuitiva o lo que sea. Y en este aspecto, sí, es decir, lo que se observa a partir de la ilustración, y sobre todo a partir del 19, con los nuevos sistemas de producción, etcétera, etcétera, es una pérdida de aura del arte. Lo que pasa es que él escribe eso, no recuerdo ahora cuándo lo publica, pero hacia el año 30 y pocos. Um, y lo que observamos desde entonces es un proceso de radicalización muy grande de esto a través de las pantallas informáticas, etcétera, pero al mismo tiempo una resignificación de todo lo mágico de la realidad. Ya, ya, ya. Porque, porque esta pérdida de aura al final se vuelve a cargar con una nueva aura mágica, es decir, desde los años 60, 70 estamos viviendo un proceso de renovación mágica de la realidad muy fuerte, ¿no? Sí, Incluso en los estratos oficialistas, quiero decir, toda la nueva ciencia sí, acaba como haciendo explotar la cabeza de los racionalistas, ¿no? sí, sí. Sí, creo que les hace explotar más la cabeza a la nueva ciencia que yo. Sí, 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 Al sí, fin y al sí. cabo me ven como, mira, este chico simpático de humanidades. Sí. Historia del arte, sí. Sí, 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 pero quiero decir que cuando te escuchan Sí, 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 sí. les parece simpático, incluso, mira, es como, soy como un simio, como un Sí, sí, mono de sí. cerca, ¿no? Haciendo cosas muy raras para ellos. Ah, pero en cambio las nuevas teorías científicas sí que les hacen explotar la cabeza. Sí, el profesor de física de mi instituto me dice eso. Me dice que sí, que entiende la física cuántica, pero que es una auténtica
Matemáticamente es una auténtica locura. Ujú. Sí, sí. Claro, creo que los nuevos paradigmas para ellos serán muy caóticos. Me parece que es como una tendencia cósmica, a intentar romperles la mente a los racionalistas y a ver si al menos de esa forma vuelven a ser más Claro, intuitivos. sí, la venganza de la razón que compartimentó todo y lo rompió todo, ¿no? Pues también se rompe a sí misma. Vale, vale. Bueno, esa es la tragedia, ¿no?, de la razón. Sí, Eso ya lo sabemos porque además le ha pasado a muchos racionalistas y está como relato mítico en muchas novelas, es decir, el racionalismo es irracional. Si el problema del racionalismo es que es irracional. Diciendo esto, el racionalismo es necesario, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Pero que se basa en tendencias o en instintos irracionales. Por ejemplo, la voluntad de poder, el deseo de dominio. Me decía un profesor, y me encantó eso que decía él, ¿no? Pues que, en el fondo, la gran diferencia que introduce Galileo, ¿no? Es que en vez de intentar escuchar a la naturaleza, lo que busca es encerrarla en un laboratorio y obligarla, como un policía que está intentando hacer que alguien confiese, ¿no? Pues obligarla, a través de torturas experimentales, a que confiese aquello que ese científico matemáticamente espera de la naturaleza. sí, sí, con la necesidad de replicar los experimentos, etcétera, etcétera, en situaciones de laboratorio, acaba produciéndose eso. Sí. Acaba produciéndose unas Que sistemáticas. es legítimo también, es legítimo. Eso No, puede no, ser, y es que es útil. claro, O útil, sea, exactamente. el problema para mí no es ese. El problema es que se extraigan conclusiones a partir de esa información. O Claro, sea, para mí el problema es cuando extraemos unas conclusiones unitarias, una visión del mundo a partir de eso. Porque eso es necesario. Es decir, que ahí, digamos, la parte más espiritualista chocaría un poco con ellos, ¿no? No, no, es que la razón es necesaria, es decir, la razón es útil, cumple con su papel, tiene una función. Eh, pero hagamos que cumpla solo esa función, no la convertamos en un dios, exactamente. porque no tiene el poder para ser un dios. El dios, si existe, por propia definición, no es la razón. Exactamente. No, Es mucho más potente. y además, como dicen los griegos, el único pecado para ellos, por lo menos, que existía es el pecado de la ubris, De la del Biblia, salirse, sí. sí, ibris, sí, salirse ahí de tus propios límites e intentar abarcarlo todo. Oye, y una preguntita con respecto al arte moderno. ¿De dónde crees tú que viene el terror a lo figurativo? O sea, ¿qué me vas a decir? ¿Crees que es una basura como piensan los tradicionalistas? Yo no soy No, no, tradicionalista, de verdad. De hecho, no me gusta mucho no, René Guénon. Lo siento, pero no me gusta mucho René Guénon. Me parece que es, no sé, muchas palabras para no decir nada. Bueno, no, hombre, son potentes, son escuelas potentes, pero acaban convirtiéndose en algo esclerótico, ¿no? Algo fijo que no fluye como fluye la vida. Pero exactamente. esos son todos los sistemas de creencias, me parece. Sí. El arte moderno, la pregunta era, perdón. Sí, no, pues, de dónde viene el terror a la figura? Ah, A representar imágenes, eso, figurativas, reales. a O, ver, o lo que reales diría, fantásticas, o reales sí, fantásticas. lo que diría, digamos, la academia, la visión oficial de la academia es, llega un momento en el cual la academia de dibujo se convierte, que me perdone los oyentes, voy a utilizar el mismo argumento que acabo de utilizar hace un minuto, pero aplicado a esto, se esclerotiza demasiado, se vuelve demasiado rígida. Los artistas que van a la academia de pintura o de dibujos de cada ciudad solo saben dibujar según un modelo, digamos. Entonces los artistas más innovadores deciden romper con eso. ¿Y cómo rompen con eso? Con lo que les enseña en la academia, que son la figuración. Por tanto, se va en un proceso cada vez más radical hacia lo abstracto. Además, hay también todas las teorías, la teosofía, etcétera, Sí, etcétera. Es decir, hay toda una influencia de ideas esotéricas que confluyen más o menos. Claro, la crisis de la academia es hacia 1860, 70, 80, pero si observamos ahí todavía hay figuración, aunque está ya más diluida en los simbolistas, etcétera, etcétera, y hay un uso más potente de los fondos, etcétera, etcétera.
pero a principios del siglo XX hay toda esta influencia de las corrientes esotéricas y todo de la teosofía y de la antroposofía también en figuras que están en el mismo tiempo trabajando por toda Europa, no sé si en otros lugares, en Europa seguro, Kandinsky, Hillmath Klein, que no tienen relación entre ellos, pero en cambio sí que tienen estas influencias de la teosofía y llegan a soluciones muy similares. Sí. Entonces, la versión oficial es Kandinsky, lo espiritual en el arte, donde reconoce toda esa influencia teosófica, pero encontramos un par de años antes ya a Hillmath Klein, que es una gran artista, que está haciendo seances de espiritismo y está para conectar con los grandes maestros, y está haciendo unas obras que ya considera que no son suyas, en el sentido de que está canalizando una energía que hace esas obras. Sí. Y son abstractas algunas de ellas. Hay algunas que son figurativas, pero con elementos figurativos muy simples. Sí, la de los cisnes. Sí. Y hay algunas que tienen elementos geométricos. Sí. Y bueno, este proceso luego continúa con formas de arte derivadas, el expresionismo abstracto, bueno, muchas, que también tienen varios de ellos influencias de la teosofía. Y sería casi diría que un tema de tesis doctoral muy interesante, porque la teosofía, porque hay tantos artistas influidos por la teosofía que acaban en la abstracción. Sí. Es un tema fascinante. Sí, bueno, a ver, hay un libro de Anne Besant y Charles Ledbetter que se llama Formas del Pensamiento, donde la sensación que tengo yo es que ellos, a lo mejor Ledbetter era, bueno, se lo inventaba, a lo mejor era disléxico, no tengo ni idea. Pero bueno, yo tengo la sensación de que ellos lo que intentaron fue intentar imaginar, ¿vale? Imaginar, pero de una manera, intentar imaginar una serie de conceptos abstractos que tenía Blavatsky, ¿no? Es que, mira, voy a situar esto en una cosa que me pasó hace 3 o 4 semanas con un alto dirigente de la antroposofía, por lo menos pertenecía al staff del Goetheanum, al que queríamos entrevistar, pero bueno, no soportó las cosas que le dije y entonces pues declinó venir aquí. Y me decía muy circunspecto que él no creía en gente que veía cuerpos etéricos ni cuerpos astrales. Claro, yo le dije a él, caray, entonces, ¿para qué haces antroposofía? Están los libros de Steiner, ¿no? Exactamente. Él estaba intentando especializarse en la lógica de Hegel, pero lo que yo al final le decía era, bueno, muy bien, no ves o no tienes la capacidad de ver ese tipo de cosas, que tampoco se trata de ver nada. Es decir, en las obras de arte puedes verlo ya. Es decir, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el grito sí, caray, el grito de Munch y todo lo que rodea el grito de Munch es una representación de lo que se denomina en teosofía y antroposofía el mundo astral, que es el mundo de las emociones. Quizá los términos no lo ven a confundir, no, el mundo etérico para mí es el mundo de la geometría, Hillmath Klint, por ejemplo, o Kandinsky. El mundo astral es el mundo de eso, de las pulsiones, ¿no? Y bueno, a lo mejor simplemente pues hace falta ir a un museo. Yo me pierdo en los museos, me paso horas y me puedo pasar un día entero mirando cuadros. ¿Por qué? Porque los cuadros me hacen ver, me hacen ver todo eso que yo leo en los libros de, por ejemplo, de antroposofía o de teosofía o de magia, ¿no? Y bueno, el arte me parece la mejor manera de ver todo eso de lo que se habla en la magia. Un gran artista a mi parecer, ha de conectar con el anima mundi, que sería todo este tipo de dimensiones distintas que no son físicas, y capaz de concretar todo eso en una obra física. Exactamente. Entonces, pues eso, Hillmath Klein te transmitirá una serie de energías o fuerzas, o como quieras llamarle, Kandinsky otras, a los postexpresionistas otras, Van Gogh otras, y claro que tienen mucho influjo, sobre todo los expresionistas tienen mucho de toda esa dimensión astral. Bueno, no sé, esa época parece ser que daba ello. Sí. O que viene una generación más sensible a ese tipo de... ¿Sabes lo que pasa? Hay como dos medios, ¿no? Ya que hablas de esa época, yo de hecho he visto una conferencia tuya por internet acerca de la ayahuasca. Bueno, hay un chamán al que entrevistamos, académico también, al que entrevistamos hace un par de semanas, que se llama Pedro Favaron,
muy bueno también. Él estaba en contra, él estaba en contra de toda esta especie de uso de la ayahuasca para poder conectarse con el otro lado. Él decía que, bueno, ya te enviaré la entrevista. Pero él rechazaba esa vía, ¿no? Pero es una vía que se ha utilizado en el arte moderno para conectar con esos mundos, ¿no? Rudolf Steiner y los Bueno, teósofos proponen otra vía, que es una vía más bien contemplativa, ¿no? en el arte moderno y en el arte por Sí, la sociedad. sí, sí. Claro, tampoco sabemos qué utilizaban en el arte del Pleistoceno, en el Paleolítico, pero es posible que utilizaran. No estoy muy de acuerdo con este tipo de antropólogos un tanto moralistas que dicen sobre el chamanismo. Sí, El sí. chamanismo originalmente no tomaba nada, y luego cuando entra en su decadencia es cuando utiliza elementos externos. Puede ser que sí, no digo que no, pero también puede ser que no y que tomase. Me parece que hay como un prejuicio moralista sobre Ujú. ello. Eh, y ¿Tú qué prefieres? lo que ¿Tú qué preferirías? ¿Tener acceso a ese tipo de estados de una manera consciente en el sentido de, bueno, eso, metódica y sin perder tu... No quiero decir el control, porque aquí se trata también de perder el control, pero bueno, tu conciencia. ¿O más prefieres recurrir a drogas? Sí, más apolínea que dionisíaca. sí, exactamente. ¿Qué prefieres? ¿La vía Eso, cubana o la vía apolínea o dionisíaca? Sí, muy buena sí, definición. eso he tenido fases de todo en mi existencia, entonces, en esta existencia actual, y por tanto no sabría, ahora mismo soy más partidario de una vía tranquila, pero a veces también a veces también necesitas que te intranquilicen, digamos, Ujú, externamente, porque estás como en tu zona de confort, ¿no? ujú. Muy bien, muy bien. No sería capaz, como en tantas cosas, me gusta el no dualismo por eso, porque te ofrece siempre los pensadores que más me gustan son aquellos que cuando parece que vas a leer una obviedad, te dicen lo contrario de lo que crees que te van a decir. Ajá. Y, y, y en casi todos estos temas, yo personalmente creo mucho en la pureza personal, en no pasarte, etcétera, etcétera. Y además desde hace muchos años que lo hago, pero no descarto la otra vía en absoluto, Ujú. porque quién sabe dónde me llevará las circunstancias y qué necesitaré, etcétera, etcétera. Sí, sí, Entonces, sí. Muy todas bien. las vías son útiles si te permiten llegar hacia donde tienes que llegar de la forma más digna posible, digamos. Pues sí. Me Pues parece más segura la vía de la mano derecha, digamos. sí. La vía de la mano izquierda creo que solo te puedes atrever a hacerla si vas con alguien que sabe lo que está haciendo, si no es muy peligrosa. Y Pues por sí. vía de la mano izquierda no me refiero a la oficial, me refiero Ya, a ya. todo este uso de cosas que te van a descontrolar. Sí, Claro, hemos de pensar, el dionisismo estaba dentro de un marco religioso pautado. sí, Era la ruptura del marco religioso pautado, pero estaba dentro de ese marco religioso pautado. sí. Y aquí lo hemos roto. O sea, si vas a una rave, sí que hay una pauta interna, pero claro, no sé si ahí vas a encontrar un maestro, no sé si vas a encontrar a Dioniso Un para que te Dionisio guíe. postmoderno, sí. Hombre, si encuentras a Dioniso puede ser una gran experiencia, pero No, pero sí, debe ser tienes toda la razón. El uso de drogas, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, se me vienen a la cabeza los mitos de Eleusis. Primero, era algo, lo que dices tú, estaba dentro de un marco, ¿no? Cultural incluso. Y además sucedían en momentos muy señalados de la biografía y de la vida de cada ser humano. Es decir, no era algo de fin de semana y bueno, había una preparación anterior, etcétera, etcétera, ¿no? bueno, de hecho, Huxley, que es uno de los grandes defensores de todo, del uso de sustancias estupefacientes, de Sí, las drogas visionarias, de los sí, enteógenos, Aldous Huxley, el de Un Mundo Feliz, sí, él sí lee sus textos sobre este tipo de experiencias, dice, ojo, se han de tomar muy pocas veces en la vida y en momentos muy significativos. sí. Y yo cuando he tomado cosas de estas, ya te digo que hace muchísimos años,
a mí me aportaron cosas interesantes y también me aportaron muchísima basura. Ajá. Y, y yo creo que en nuestra sociedad van bien porque te permiten conectar con lo otro, con lo astral, por ejemplo, o Sí. te permiten conectar con eso, pero al mismo tiempo te desorientan mucho. Creo que es una experiencia que puede llegar a ser útil, pero muy limitada. Ujú. Muy Y bien. ayahuasca, no sé, pero creo que es una sustancia muy potente como para tomarla en un fin de semana. Pues sí. Pero bueno, cada vez hay más, no sé, parece que si no tomas ayahuasca, ¿no? Pues no, en el fondo no, ¿cómo decirte? Eres un teórico de todos estos mundos, ¿no? Y yo pienso igual que tú, es decir, no creo que haga falta tomar ningún tipo de sustancia, sobre todo si realmente, es decir, de hecho creo que hay algo mágico en ser capaz de experimentar el arte de manera mágica, en ver la magia dentro de un cuadro, dentro de una obra de arte, ¿no? Es Bueno, y decir, dentro de la vida, es decir, o sea, la vida está llena de magia. Simplemente, bueno, es lo de Samsara y Nirvana, ¿no? Es decir, el Nirvana no va a ser algo que veamos fuera. Nirvana está aquí y ahora, o sea, es simplemente nuestra forma de mirar, lo que hemos de limpiar es nuestra forma de mirar o de percibir, más que si la sustancia, yo no sé, Buda tomó ayahuasca, eso sería una pregunta interesante a plantear. esto, buf, yo creo que ya sería, ya no nos prohibirían directamente entrar en cualquier tipo de templo budista, ya, vamos. Sí, 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 contestásemos afirmativamente esa pregunta. Claro, No creo, no creo. A lo mejor no, la tomó y seguramente, a lo mejor tomó algo porque hizo muchas pruebas, ¿no? Estuvo con muchos yogis, con muchos obviamente. maestros, pero probablemente lo desechó también, porque Buda desechó todo antes de Sí, llegar a ser Buda. sí, sí. Bueno, eso dice el mito búdico, ¿no? Que probó todo y no le acabó de convencer nada. Y Exactamente. como no le acabó de convencer nada, pues creó su propia forma de liberación y de iluminación. O sea que está muy bien. Muy Me bien. parece muy válida. Oye, yo no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Yo podría seguir durante, no digo horas, días. Sí, Pues, bueno, veo que como a mí te gusta mucho hablar de este tipo de tema, pero con alguien como tú, para además, mí me siempre es un gusta. placer. ¿Eh? No, que además con alguien como tú, de verdad. Me recuerdas un amigo que conocí en la facultad, era de arquitectura. Y mira tú, dejó la carrera de arquitectura cuando le faltaban solo 2 asignaturas para acabarla. Y mira que era complicada en aquella época. Y se fue de marino mercante. Bueno, él era muy místico y se dio cuenta de que lo que quería era, bueno, pues ser una especie de Joseph Conrad de la vida. Se llamaba Shu. Si me escucha, a lo mejor me escucha, pues oye, saludos para Shu, que vivía en un pueblo de Galicia que se llamaba Burela, al lado de Cervo. Y bueno, me recuerdas muchísimo a Shu. Y bueno, es una persona a la que yo quería mucho. Fue, podemos decir, mi primer maestro, por así decirlo. No era ningún maestro, era un compañero de la universidad, pero ya te digo, que me recuerdas mucho a él. Bueno, lo importante, creo yo, en esta vida es vivir según este tipo de criterios mágicos y estar atento a ellos. Y no sé, Sí. parece que tu amigo también estaba atento a este tipo de cosas, aunque yo le hubiese recomendado que acabara la carrera. No se sabe luego, ya tienes la carrera y también puedes ser marino mercante. Pues Bueno, sí, igual tienes. la acabó a distancia. Bueno, pues Mi mira, recorrido personal fue el contrario, a la inversa, quiero decir, no al contrario. acabaste la carrera, te formaste. No, no, al revés. O sea, yo quise primero. Claro, yo he escrito novelas porque lo que yo quería era ser novelista. Pensaba que la universidad no podría hacerlo. Sí, sí. No me enseñarían. Y luego llegó un momento que dije, hombre, igual no me enseñan a escribir novelas, pero me enseñan otras cosas que también son útiles y que me permiten ser más potente, ¿no? Pues caray, pues sí, ¿no? De hecho, ahora eres profesor de universidad. Sí, ahora estoy entre la UDG, la Universidad de Girona y la de Barcelona. Estoy como visitante en Barcelona un par de años. Muy bien. Pues ojalá que puedas abrirte camino por ahí. Bueno, por donde seas feliz y te puedas ganar la vida, ojalá. Sí, bueno, a ver, hay un San Benito con este tipo de temas, pero yo creo que cada vez es menor y cada vez hay más interés y además luego hay una cosa que es que tú publiques mucho. Entonces, aunque estés tratando estos temas y vas publicando, claro, al final las cosas caen por su propio peso.
Pues sí, ojalá. Y además en esta comunidad vertical imaginativista con la que te estamos contraprogramando en la taberna de Rudolf Steiner, pues oye, bueno, ojalá que te conozcan toda la gente a la que hemos entrevistado, son todos como tú, gente de la academia que se ha metido por sitios no académicos o por lo menos mal vistos en la academia, y ojalá que, bueno, que valoren como yo estoy valorando todo esto que nos dices en esta entrevista, y además mucho el corazón y la honestidad con que lo dices. No sé, ojalá que tengan mucha suerte en este mundo, y permíteme, por favor, acabar esta entrevista proponiéndote una adivinanza. Te voy a decir una frase y me gustaría que la acabaras tú. Uy, Pues la mira, suerte que esto. no, es una frase que seguro que conoces. Si las puertas de la percepción estuvieran bien limpias, veríamos todo. Ostras, no me acuerdo. Sí, sí, Te he pillado, te he pillado. sí, pero no me acuerdo. Además es de Huxley, o lo Sí, sí, utilizaba Huxley. No, exactamente. es de William Blake. De William Lo Blake, sí. utilizaba Huxley. Huxley, sí. Ah, es algo sublime, pero no recuerdo. Lo siento, Juan, yo pensaba que lo ibas a saber. No la recuerdo concretamente. Ahora me has hecho quedar mal. Oye, No es. Te vamos a amonestar en la comunidad vertical imaginativista, por favor. Me vais a expulsar. No, pues mira, para que nunca te olvides de esta frase, la pondremos como lema. Cuando las puertas de la percepción, si las puertas de la percepción estuvieran bien limpias, podríamos ver que todo es como en realidad es. Infinito. Infinito, claro. Sí, sí. Bueno, es que William Blake tiene un montón de este tipo de frases. También tengo artículos publicados sobre él. Sí, Y en el libro lo utilizo mucho. Es sí, verdad que muchísimos. es más preguntado por artistas y no te lo he comentado, pero es casi una obviedad. Sí, bueno, por favor, nos hemos saltado a todos los artistas. Si has hablado, en tu libro hablas de William Blake, de Remedios Baró, ¿verdad? Baró, perdón, Baró. Bueno, muchísimos artistas. David Lynch, que es otro artista. Me encantan las películas de David Lynch. Mira, me las he Bueno, visto claro, todas, todas, todas. tiene toda esta faceta mágica y ahora vamos a publicar un libro en la misma editorial sobre David Lynch, por cierto. ¿Sí? Ah, pues me lo compraré y me lo leeré. Oye, ¿cuál es tu película favorita de David Lynch? A ver, a nivel externo o interno. No, interno, caray. Externo solamente es Mulholland Drive Buenísima. Oye, tiene un final. o, Me da escalofríos cada vez que veo ese final. o Inland Empire. Estaría, Ostras, pues pero ahí discrepo de ti. Inland Empire me pareció ya la ibris de David Lynch. Fue como, por favor, los conejos. tiene muchas facetas. ¿Y Carretera Entonces, Perdida, qué te parece? Carretera Perdida me gusta, pero no sería. Yo creo que Mulholland Drive es mejor. Es decir, es más Sí, clásica en su sí. lenguaje, pero yo creo que en Mulholland Drive consigue darle un Pues giro sí. más. Pues yo creo que sí. Quizás sí, sí, Pero que es sea muy buena, ¿eh? muy Y a buena. nivel interno, quizá una debilidad personal es Twin Peaks, Twin Fuego, Camino Peaks, al buenísima, Cielo, buenísima. Sí, 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 sí. Twin Peaks. la precuela. Y Sí. esta película, precisamente en mis años salvajes dionisíacos, muchos días llegué a casa de madrugada y me ponía a ver la película esta, pero muchos días lo he hecho. Esta película la he visto muchas veces. Fuego camina conmigo, ¿no? Sí, sí, la precuela, Sí, los sí, últimos días de Laura Palmer, porque sí, además es una forma de conectar con el otro lado alucinante, sí. porque ella conecta con el otro, y además a través de un cuadro, si te acuerdas, le dan un cuadro y en el cuadro se mete dentro y llega a otra realidad. Sí. Entonces, hay toda esta faceta de Lynch que ha sido muy difícil divulgarla, porque la academia se ha negado mucho tiempo y que ahora está comenzando ya a ser evidente, ¿no? O sea, Sí, David Lynch es esotérico, entonces sí, hay que indagar en todos estos temas para ver qué nos está diciendo. pues sí, tienes toda la razón. De hecho, bueno, él practicaba la meditación trascendental, creo. Bueno, practica, sí, sí, ya Práctica, sí. 50 años practica. Sí, 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 el método de Maharishi. sí. Y Calderón de la Barca también es un autor que sale en Mágica Belleza, Sí. con toda la idea del teatro del mundo barroco. Baudelaire, Ah, Las flores del mal. Claro, Baudelaire es otra debilidad. Baudelaire tiene algunas frases que dices, bueno,
Este Dinos una, hombre, por favor. Dinos una, por favor. soy muy malo, para las citas, no. Pero hay aquella que critica la modernidad. Es decir, Baudelaire es como la gran figura de la modernidad parisina, ¿no? Sí, Y él dice, la modernidad, no lo recuerdo, lo puedo buscar, sí, si la sí. quieres No, directa. no, no te preocupes, no te preocupes. Pero dice, la modernidad, qué horror, odio la modernidad. Mundo moderno, horror. Sí. Entonces va diciendo cosas del mundo moderno y dice, horror, tal, tal, horror, tal, horror. Y es eso que dices, a ver, pero este hombre me lo están vendiendo, cuando estudio en clase me dicen que es el gran ejemplo de la modernidad. Sí, 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 sí. El flaner, el paseante, que mira los bulevares, etcétera, etcétera. Y él, bueno, él era hermético. Totalmente. Habla de Hermes Trismegistos en uno de Sí, sus sí, sí, poemas. en las flores del mal. Sí, Pero más allá de eso es que estaba conectado con, como tantos otros. ¿Eh? También hablo Mágica Belleza de Balzac, que Balzac. sería como un polo distinto a Baudelaire y que en cambio, claro, tiene una trilogía que si te gusta Swedenborg, Sí, y que habíais hablado de sí. él tiene una trilogía de Swedenborg, de Ah, no lo novelas sabía, no lo sabía. lambertianas. Sí, Sí, ah, sí, vale, vale, pues. Louis Lambert, que es sobre un swedenborgiano. Ajá. Tiene Serafita, que es una novela alquímica sobre el andrógino primordial. Es una novela simbólica. Dicen, el gran autor realista, léete Serafita y hablaremos si es realista. Es Caray. completamente simbolista. Simbolista antes del simbolismo, claro. Sí, sí. Y la búsqueda del absoluto, que es el hundimiento en la locura, digamos, de un alquimista. Un Sí. alquimista moderno, buscando la piedra filosofal y que arruina a su familia. Caray. Y un giro final, que dejo ahí para que él... Sí. Sí. Están publicados en castellano, ¿eh? Es decir, también hablaste de Meiring, que es otro Sí. escritor muy interesante. Sí. No, no, sí. A ver, para la gente que quiera leer tu libro, que sepa que, bueno, que además de que va a disfrutar mucho, se va a encontrar con una una comunidad vertical imaginativista donde, bueno, aparecen los grandes, Ibn Arabi, Henry Corbin, vamos, Claro, aparecen, no sé si cientos, pero bueno, casi 40 o 50 autores de referencia, además analizados por ti con una maestría y con una sensibilidad muy grande. Corben es muy importante. Claro, yo utilizo más la idea, en Mágica Belleza utilizo el término imaginal, ¿eh? Para mi teoría de la imaginación, para qué es útil la imaginación, pero en general utilizo más anima mundi, el término, porque me parece un poco menos connotado. Es decir, Corbin me parece que nos lleva demasiado a lo divino, Ujú. cosa que me parece muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero creo que hay otra faceta que no es divina, digamos, dentro del anima mundi. O sea, el anima mundi te lleva a la catabasis, también te lleva al infierno. También. O sea, los Sí, sí, sí. infiernos son imaginales también. Eh, pero vaya, Corbin es una figura... Claro, todos los religionistas aparecen, la crítica, digamos, o los intelectuales religionistas aparecen en Mágica Belleza, ¿no? Él, Ujú. Eliade, Sí, Jung también es muy importante, claro, si analizas la alquimia siempre acabas en Jung sí, y Raymond Paniker es un sí, pensador central, digamos, sí, sí, de sí. las ideas que enuncio, pues hay muchas que he aprendido de él. Ah, hay mucha gente ahí metida. Pues sí. Hay mucha gente en la comunidad y puede venir mucha más gente. Las fiestas Además, sí, dionisíacas. además, como tú eres el director no oficial de esa comunidad, pues. No, yo no. Yo de hecho voy a crear la comunidad opuesta, porque una comunidad sin una comunidad enemiga no es una comunidad que se preste. Voy a crear la comunidad horizontal, imaginativista también, porque es que si no. Así Yo formamos la creo cruz. La cruz. sí, no recuerdo si esta reflexión está o la eliminé, o, porque claro, al final, pero yo hablo de una comunidad verticalista, pero eso no quiere decir que la comunidad horizontal sea negativa, porque la horizontal también es necesaria, como tú dices, Mm, para formar una cruz, para comenzar. Eh, quiero decir que son dos movimientos necesarios ambos. En esto soy muy no dualista y perdona
Y perdón para los dualistas, bueno, ibas a decir, y que me perdonen los dualistas. También, que no quiero confrontar con ellos, pero al fin y al cabo ¿Estás dispuesto a ser dualista? ¿Estás dispuesto a cambiar tu idea? Al fin y al cabo, a mí lo que me interesa del no dualismo es que integra todos los modos. Es pluralista, integra el monismo, integra el dualismo. No es más que mostrar que es una relación la que se establece entre los polos duales, que hay una relación. Sí. Y iba a sacar esto porque precisamente William Blake dice que el mal es necesario. ¿En qué sentido el mal es necesario? En el sentido de que crea un camino, crea un movimiento, hace que las cosas cambien, pone a prueba al bien, digamos, y hace que este muestre el camino que se ha de seguir. Entonces, insisto, siempre lo mismo. No tengamos una mirada demasiado simple sobre la realidad porque las cosas son muy complejas. Que se lo digan a las pilas. Exacto. Las pilas han conseguido unir los dos polos y sacar energía de ahí, con lo cual, pues, oye, si las pilas lo han conseguido, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? No, es que eso para mí es digno de mágica belleza, en el sentido de que busquemos ejemplos de la vida práctica que demuestren que estas teorías que estamos enunciando funcionan. Y la electricidad es un ejemplo fenomenal. Es decir, para tener electricidad necesitamos que los polos se pongan en contacto, ¿no? En cierta forma. Sí. Para generar... Y esa electricidad es necesaria, ¿no? O sea, nos aporta energía, ¿no? Por tanto, anímicamente funcionamos igual. Pues sí. Yo, en cierta forma, estoy volviendo mucho a hace milenios. Mi forma de entender el mundo, si uno analiza Mágica Belleza, verá que hay muchas cosas que es como pensaba la humanidad hace milenios, y soy muy orgánico en estas cosas. Es decir, yo sí observo que en la naturaleza hay una serie de cosas que funcionan, quiere decir que esas cosas seguramente están en mi interior. Es decir, que yo seguramente funciono como... Bueno, por eso podemos utilizar metáforas de forma tan simple sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia. Pues, sí. Hablas de eso también en ese término, ¿sí? Una correspondencia, una analogía, ¿sí? Claro, y una analogía que es una analogía ficticia, ¿eh? Como sí. término, es más bien una correspondencia. Correspondencia, sí. No, utilizo analogía también, pero que no es una analogía lógica, me refiero. Es una analogía ilógica, pero hay una equiparación, hay una relación entre esas cosas que vemos en la naturaleza y nuestro modo de funcionar. Y creo que funcionamos por dos polos. Muy bien. Pues, Roger, caray, si alguien... Porque acabo de ver el reloj y llevamos, creo que ya casi 2 horas hablando. Vaya. Vamos a tener que cortar abruptamente esta entrevista. Pero bueno, si alguien ha llegado al final, espero que sí, porque bueno, me imagino que habrán disfrutado de ella tanto como yo he disfrutado contigo hablando ahora. Pues por favor, disfruten de este señor que tenemos aquí en Girona, en España, en Cataluña, que hace unos libros tan fantásticos como Mágica Belleza, o como este que aún no he leído, pero seguramente estará genial, que es La Cabalgadora de Sueños. Bueno, es una novela. Sí, es una novela fantástica. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Roger. Muy bien, gracias a ti y espero que los oyentes disfruten con la conversación. Muy bien. Si ves a alguien disfrazado de Majacala entrando en tus clases de historia del arte, bueno, no me amonestes, por favor. No, hombre, si veo a alguien disfrazado de Majacala, pensaré que igual la ayahuasca está corriendo por el sistema de ventilación de la medicina. Pues no, seré yo, de verdad. Hombre, sería una gran experiencia. Sí. Bueno, no sé si sería una gran experiencia o tus alumnos, no, yo creo que tus alumnos empezarían a salir despavoridos, ¿no? Yo me quedaría bastante... Creo que no saldría despavorido porque diría, a ver, igualmente no tengo solución, o sea, no puedo sobrevivir a esta experiencia, por tanto, entremos en conversación con Majacala y a ver qué quiere. ¿Me das permiso para poner como portada de esta entrevista una foto hermosa que elija de algún tanka muy antiguo de arte tibetana de Majacala? Bueno, ahí no recuerdo, pero diría que hay alguna foto de Rorik con algún tanka. Pues ponemos esa. Pues ponemos esa. Muy bien. Y me leeré ese libro de Reich. Hay
hay fotos de Rory con Tancas, cuando hizo sus viajes allá, y diría, me suena, igual lo he creado en mi mente, pero diría que hay alguno con Maja, porque a él le interesaba mucho Sí, 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 sí. la figura de Maja. Muy bien. Pues Roger, te deseo mucha suerte en tu vida, de verdad. Hombre, igual a ti y a los oyentes. Y bueno, desde aquí un abrazo muy grande para tu hermana Marisa y para tu madre Luisa, ¿verdad? Muy bien. Un Bueno, abrazo. no puedo expresarte, pero muchas gracias. A ti, de verdad he disfrutado mucho, he aprendido mucho y ojalá que en el mundo hubiera, bueno, con 5 personas más como tú se podrían cambiar muchas cosas. ¿Sabes? Ojalá que en el mundo hubiera 8.999.000 personas como tú, entonces podríamos que no, con 5 sería suficiente para cambiar muchas cosas. No, hombre, hay mucha gente. Esto es Ojalá. una comunidad, esto es una comunidad. Un abrazo, de verdad. No, lo digo en serio, esto es una comunidad. La comunidad vertical imaginativista es una comunidad, es decir, hay mucha gente interesada por estos temas, hay mucha gente investigando, hay mucha gente... Si tú me hablabas de Holanda, que hay una cátedra dedicada a esto, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero es que hay más sitios. En la universidad hay gente investigando. Simplemente falta un poco salgan del armario, ¿verdad? Bueno, pues ojalá que... O también que el tiempo madure las cosas y haga que estas acaben apareciendo, que es lo que suele pasar. Al final las cosas, los frutos son maduros y cuando están en su punto, los cogemos. Pues sí. Lo que es una comunidad, todo esto es una comunidad. Muy bien. La fe no muere. Faith never die. Faith never die. Pues un abrazo, Roger. Mucha suerte. Y aquí estamos para lo que necesites, de verdad. ¿Vale? Venga, un placer. Un placer. Muchas gracias.